11:21 de la mañana, vamos a seguir hablando sobre este nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a enfocar un poco más en el lado comercial, porque en los más de 2.600 artículos de este nuevo código hay muchos que hablan del tema alquileres y contratos. Lo que queremos saber desde aquí es si viene algún tipo de cambio positivo en cuanto a este tema para que la gente sepa a la hora de alquilar. Por eso estamos en contacto con Nire Roldán, quien es el presidente de la Concejalía Popular de Rosario, a quien le damos el buen día. ¿Cómo estás, Nire? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo les va? Es un placer poder comunicarme con ustedes. Igualmente, Nire, gracias por atendernos. Y lo primero que te queremos preguntar es lo que mencionábamos recién. Digo, ¿viene alguna cuestión positiva para la gente que quiera alquilar? Bueno, en primer lugar, nosotros venimos trabajando, ustedes saben, por una nueva ley de alquileres. Nosotros pensamos que la 23091, que es la vieja ley de alquileres urbanos, modificada en parte en este momento, si bien se requería algunos cambios, nosotros planteábamos en primer lugar que había que crear un registro de contratos de alquiler, que eso no lo contiene en la nueva reforma del código. Nosotros planteábamos que se garantizaran la posibilidad de la participación del Estado seriamente en la intervención del mercado del alquiler, no en los precios, sino en el mercado del alquiler, de distintas formas. Eso no sucede. Que se crearan servicios públicos del alquiler provinciales, municipales y nacionales mediante un dispositivo por ley, eso tampoco existe ni abre la posibilidad la reforma del nuevo código. Que se modificaran los años de contrato de alquiler de 2 a 3 en el caso de alquileres para vivienda particular y de 3 a 5 para el caso de locales comerciales, eso no existe. Y así hay 10 modificaciones que nosotros proponemos en propuestas que fueron llevadas adelante durante más de una década por nosotros y por organizaciones sociales a nivel nacional que hemos luchado. Ese tipo de modificaciones no se ven reflejadas en absoluto en el nuevo Código Civil. Cuando nosotros tuvimos que discutir con los legisladores que trabajaron en las comisiones, modificaciones que se hicieron vinculadas a la temática del alquiler, nos plantearon que las organizaciones inmobiliarias, las cámaras inmobiliarias nacionales habían presionado mucho y se habían plantado en que eso no se tocaba, y evidentemente parece que pasó, porque en nada beneficia las cuestiones a los inquilinos estas modificaciones existentes, ¿no? Eso es en realidad desde la Concejalía Popular, y es por eso que estamos trabajando fuertemente por una nueva ley de alquileres. Hemos trabajado con organizaciones gremiales. Se ha creado una organización nacional que se llama FIN, Frente de Inquilinos Nacionales, que nuclea más de 14 organizaciones de más de 14 provincias del país, y que estamos llevando adelante diálogos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Economía, con legisladores de las dos cámaras, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y pretendemos en no más de 30 días llevar fuertemente una convocatoria, una audiencia pública en el Congreso de la Nación, para que se tomen en cuenta esto y se empiece a trabajar ya por una nueva ley que reemplace claramente a la 23, más allá de las modificaciones, a nuestro entender, accesorias que hay en el mercado del alquiler. Mire, sobre eso le quería preguntar, digo, ya que no hay grandes cambios positivos para los inquilinos, entonces, ¿en qué se enfoca este nuevo código? Bueno, el código ya creo que es muy importante y centralmente modificó cuestiones de familia, por supuesto cuestiones de quiebras en distintos segmentos, pero más allá de eso ha hecho algunas pequeñas modificaciones en la temática del alquiler, en lo civil y comercial, que tienen que ver, si vos te fijas bien en los articulados del código, con aquellas cuestiones vinculadas al desalojo de aquel inquilino que se quedó más tiempo, de aquel inquilino que hizo algún tipo de problemática. Los tiempos facilita hacia el propietario la posibilidad de desalojar, no significa algunas cuestiones vinculadas en nada, diría yo, vinculadas a la intermediación del alquiler, al contrario.
legitima, habla de buenas prácticas, cuando, bueno, las buenas prácticas dependen de quién es el que va a controlar las buenas prácticas, porque si es la Cámara Inmobiliaria quien lo va a hacer, estamos hablando de que el mismo actor que trabaja en la intermediación inmobiliaria y es generalmente el que genera los abusos del derecho en los contratos de alquiler, lejos nos va a transmitir a todos nosotros buenas prácticas en los contratos de alquiler. Es por eso que nos parece que es totalmente insuficiente, que en nada toca los reclamos que las organizaciones de inquilinos veníamos llevando adelante, cuando estamos diciendo de que el problema más grande, que hoy no puede ser que se pague más del 50% de lo que gana un trabajador en concepto de alquiler, cuando decimos que de ninguna manera puede ser que se le exijan 2 garantías propietarias o una garantía propietaria y 2 o 3 recibos de sueldo a un trabajador para poder hacer alquiler inmueble, cuando hablamos de que de ninguna manera se pueden presentar los abusos en los contratos de alquiler, como hoy ven, contratos que tienen más de 10 cláusulas abusivas y que son firmadas como si fueran usos y costumbres, no prohíbe fuertemente lo que es la indexación encubierta, y esto es lo que llamamos bonificación. Ustedes conocerán que se hacen los contratos por un monto para el primer año, por otro monto para el segundo año. Todo esto debería estar literalmente prohibido, sin embargo, en nada lo toca la modificación del Código Civil. Es por eso que nosotros vamos a seguir bregando por una nueva ley de alquileres y, bueno, creemos que la lucha tiene muchos años ya, pero los problemas son cada vez más agudos para aquellos que alquilan. Hace unos meses nos enteramos que en la ciudad de Rosario había casi 1.500 locales vacíos. El principal motivo claramente era el incremento constante del precio del alquiler. Nire, ¿esta situación cambió de alguna manera o se incrementó este número? Los 1.500 locales, yo creo que hoy el problema en la ciudad de Rosario es cada vez más fuerte, no solo en Rosario, sino en todo el país, y ante una economía bastante recesiva como estamos hoy, a pesar del intento de expansión por el lado social, creemos que evidentemente hay un momento de restricción económica importante, y en ese sentido los locales comerciales van a estar cada vez más vacíos, pero además las condiciones de los contratos de alquiler de locales comerciales son severos, y es por eso que hay, yo creo que mucho más de 1.500 locales vacíos hoy. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos habitualmente en algunos centros comerciales tratando de interpretar cuál es la causa que genera este tipo de problemas, y estamos muy preocupados por la denuncia de los propietarios de locales comerciales que tienen que alquilar, que lo que sucede es que no llegan a la terminación de su contrato para poder alquilar y entran en conflictos en deuda con el titular del inmueble, y este conflicto en que el titular tiene que estar pensando si le conviene mantenerlo igual aunque sea a pérdida, y en realidad lo que está sucediendo acá es que la intermediación de este negocio es cada vez más caro. Quien no deja de ganar son estos actores de la intermediación inmobiliaria, con quienes hay que trabajar fuertemente y con quienes hay que legislar en favor de un contrato de alquiler cada vez más justo, tanto sea para locales comerciales como para inmuebles en alquiler, para locales comerciales. En este sentido, yo creo que vos hablabas de los locales comerciales. Nos parece que el nuevo Código Civil debería haber incluido un capítulo fuerte vinculado al desarrollo y la defensa de la pequeña y la mediana empresa, el pequeño local comercial, donde no puede ser tratado de la misma forma que cualquier otro negocio o un negocio de lucro dentro de un shopping de la ciudad de Rosario o en cualquier ciudad del país. Esto evidentemente no está tenido en cuenta, no se preserva no se iguala a la pequeña y la mediana empresa y las actividades de la economía social cuando tienen que tomar un contrato de alquiler. Es por eso que pretendemos que en la nueva ley de alquileres estas cuestiones estén fuertemente tenidas en cuenta, como ya lo tienen en cuenta más de 75 proyectos de ley que duermen el sueño de los justos en la Cámara de Diputados de la Nación. Hablo desde, a mi entender, uno de los primeros valiosos, que es el de Marta Maffei, allá por la década, en los principios finales en el 2001, creo que asumió como legisladora, 2001-2005, en ese periodo se presentó un proyecto de ley con quienes se trabajó mucho, posteriormente lo tomaron otros legisladores, y de eso hay 75, con distintos criterios,
pero más o menos todos defendiendo el derecho a una vivienda digna, el derecho constitucional consagrado en el 14 bis, que habla de una vivienda digna, un local comercial justo para que se pueda practicar la práctica de la pequeña y la mediana empresa, etcétera. Nire, vos sabés que tengo varios amigos en Buenos Aires, en Capital Federal, y creo que en cierto punto todos tenemos un conocido dando vueltas por la capital que por ahí quieren acceder por primera vez a un alquiler. Macri sacó este programa Alquilar se puede, y sé que ustedes son críticos en cierta manera con esto, para explicarle a la gente, porque incluso fue un spot que llegó acá a Santa Fe, y de alguna manera es un caballito de batalla que tiene Macri en la campaña electoral. ¿Sirve realmente este programa Alquilar se puede? Bueno, en primer lugar, solo los números de los créditos que se otorgaron en virtud de esto hablan del fracaso de este programa, ¿no? Ya está fuertemente en crítica, creo que son 13 los créditos que se pudieron otorgar, una cifra, en este momento no sé el número exacto, pero a menos de un mes atrás eran 13. Más allá de eso, nosotros hablamos de un alquiler justo, de un contrato de alquiler justo. Este programa lo que hace es, ante un contrato injusto y ante un monto excesivo, permitirle a una persona que lo pueda pagar en cuotas, para que pueda ingresar a este inmueble, digamos, los famosos 2 meses, el de comisión, el de depósito, los gastos, la comisión inmobiliaria, por otro tipo de gestiones que a veces realizan en algunos lugares como en Buenos Aires o también en Rosario se está practicando, este tipo de cuestiones que son montos cercanos a los 18.000, 20.000 pesos, te dan un crédito para eso, pero no toca en nada el valor excesivo del contrato del alquiler, el abuso existente en los contratos de alquiler, o sea, en nada favorece el derecho del inquilino. Claro, si uno está ahogado y no tiene ninguna otra posibilidad, un crédito soluciona un problema, pero no es la solución que estamos hablando en defensa del inquilino. Esto más bien es una solución como cuando usted se va a comprar un plasma, que aquellos que lo pueden comprar, sí, y el negocio recibe un crédito por parte del Estado para que se lo den 12 cuotas sin interés. Digamos, de eso estamos hablando. Esto que hace Macri en Buenos Aires ya lo hacían algunas inmobiliarias en Rosario, con una práctica saludable, ¿no? Le daba un crédito en acuerdo con una entidad mutual o con una entidad de préstamo, practicaban esa posibilidad. En nada favorece al inquilino que no le bajan en nada el valor de su alquiler, que no le bajan en nada el costo de la comisión inmobiliaria excesiva, que no se la regulan. O sea, de esto trabajó Macri. En realidad es una solución que la Cámara Inmobiliaria de la Capital Federal le presentó y la tomó rápidamente Macri con una muy buena propaganda, pero como se sabe, con un fracaso en la práctica concreta de los créditos otorgados. Estas son cuestiones que en algún momento, cuando pase el momento de la propaganda política, vamos a poder explicar con claridad y la gente nos va a interpretar, ¿no? Porque nuestra voz se escucha mucho menos que la propaganda vista 5 o 6 veces al día en todos los canales de televisión de aire. Muy bien, Nire, la verdad muy claro sobre varios temas. Primero por el Código Civil y Comercial y segundo por estos temas que, la verdad, como decís vos, está muy callada esta voz. La que sí se escucha mucho es la voz empresarial. Claro, sí, rápidamente salen los... ahora, por ejemplo, que hubo una reunión, Kicillof rápidamente habló de que hay que intervenir en el mercado. Pero hace muchos años que decimos que sí hay que intervenir en el mercado, el Estado tiene que participar fuertemente en el mercado del alquiler, por supuesto. Pero no estamos hablando de intervenir en el valor del inmueble solamente. Por eso es un error. Ya ha pasado en la historia de Argentina y cuando vos intentás regular de esta forma se cometen algunos problemas. O sea, si no se hace nada, va a terminar siendo así en favor del abuso a la cantidad de gente que va a ser insoportable el problema. Pero sí se puede asistir y puede intervenir el Estado de distintas formas. Lo primero es con un registro de contratos de alquiler, saber cuántos contratos de alquiler existen en la ciudad de Rosario. ¿Cuántos son? ¿100.000, 150.000, 80.000? ¿Cuántos? ¿Por cuántos de esos inmuebles se tributa? ¿Por cuánto paga al erario público cada uno de esos? ¿Quiénes son los propietarios? Los conocemos, son grupos concentrados, son propietarios individuales que alquilan. Yo no ataco en nada a tu papá o al papá del otro que tiene
pudo con el ahorro de toda la vida, se compró un departamento, después de la jubilación pagó la cuota hasta el final, era un alquiler para tener una cuota mensual. Bienvenido sea ese ahorro legítimo. Nosotros no atacamos en nada ese tipo de contrato, lo queremos al contrario, defender, hacer un contrato justo, ¿no?, del propietario con el inquilino y que lo proteja el Estado, si querés, para que cobre, ajuste y no haya ningún problema. Nosotros estamos hablando de aquellos que tienen 100 departamentos, 200 departamentos, aquellos pools de siembra que compran edificios enteros y los tienen en la ciudad de Rosario sin alquilar hoy, por ejemplo, aquellos hay cerca de 75.000, 80.000 inmuebles desocupados en la ciudad de Rosario. Es un absurdo. Nosotros entendemos que este tipo de cuestiones hay que legislarlas. La forma es un registro de contratos municipal, provincial y nacional. Crear un organismo que administre eso, que sería el servicio público del alquiler, que pueda pensar una política pública en el alquiler fuertemente, no solo creando inmobiliarias públicas, como hay algunas propuestas dando vuelta, que eso es bárbaro, sería una de las partes dentro del servicio público del alquiler, sino también creando política de contrato justo del alquiler, conociendo con el registro de contrato de alquiler, sabiendo cuánto tributan las inmobiliarias o los actores de la intermediación inmobiliaria para poder tener fondos para hacer política pública del alquiler y para hacer vivienda pública en alquiler. Recursos para hacer vivienda pública en alquiler y que no haya más una persona jubilada, trabajadora, que no tenga la posibilidad de vivir dignamente cuando sobran inmuebles vacíos en nuestra ciudad. Este tipo de cosas entendemos que hay que trabajarlas, hay que llevarlas a la pública, pero fundamentalmente hay que convencer al inquilino de que es un ciudadano con derechos, que lo consagra su Constitución Nacional y que no puede ser violado su derecho. Nire, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande y saludo a toda la audiencia. Igualmente.